Historia, primer grado. Bloque 3. 22. Globalización cultural. Las culturas en el contexto de la globalización. En la frontera entre México y Estados Unidos hay muros, vallas, estructuras de acero, ríos, vigas y otros obstáculos naturales o construidos por el ser humano que limitan el libre tránsito entre ambas naciones. Sin embargo, la cultura logra traspasar las fronteras sin importar si están protegidas o no. Hay ciudades fronterizas donde se hablan perfectamente bien tanto el idioma inglés como el español, y en ocasiones, cuando las culturas se mezclan, es difícil saber de qué lado de la frontera están. Muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos en distintos periodos de los 2 siglos anteriores al actual. A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se dio un flujo importante de migrantes. En ese entonces existían los enganchadores, personas que prometían grandes ganancias a los que buscaban cruzar la frontera. La realidad es que a menudo eran explotados en los campos agrícolas sin poder regresar de inmediato, pues debían pagar la deuda a quienes les patrocinaron el viaje. La violencia de la Revolución Mexicana contribuyó a la salida de mexicanos hacia Estados Unidos a principios del siglo XX. Para remediar la escasez de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el programa Bracero, mediante el cual contrataba trabajadores mexicanos de manera legal y temporal para trabajar en la agroindustria y los ferrocarriles. Con este programa, entre 1942 y 1964, migraban en promedio 200,000 trabajadores mexicanos al año. La mayoría se concentraba en las ciudades de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Al eliminarse el programa Bracero, muchos migrantes se quedaron en Estados Unidos de manera ilícita. A pesar de que ahora existen mayores controles fronterizos, la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos y la escasez de buenos empleos en México ha provocado que la inmigración ilegal siga creciendo. En 1990 eran 2 millones de mexicanos. Para 2016 fueron 5.4 millones. Los mexicanos que llegaron a Estados Unidos con el programa Bracero son migrantes de primera generación. Sus hijos y nietos, nacidos allá, de segunda y tercera generación, son denominados mexicano-americanos. La mayor parte de estas generaciones viven en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva York, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Georgia, Nevada y Washington. A quienes nacieron en territorios estadounidenses que antes pertenecieron a México, se les conoce también como chicanos, que como el resto de los mexicano-americanos, saben poco de su nación de origen y algunos ni siquiera conocen México. La cultura de los mexicanos que viven en Estados Unidos parece contradictoria. Por un lado, recrean la cultura nacional y por otro, intentan adaptarse a la anglosajona. De hecho, no las mezclan. Toman elementos de una y de otra. Al tratar de adaptarse a la nueva cultura, pierden valores culturales de origen, lo cual tampoco permite que adopten por completo los valores culturales de la sociedad que los acoge. Así comenzó la revalorización de la cultura materna, que no han abandonado del todo, pues se esfuerzan en mantener costumbres, idioma, canciones, mitos y leyendas mexicanos. Por ejemplo, en las panaderías mexicanas del este de Los Ángeles se puede encontrar pan de muerto. Y las fiestas de 15 años son muy comunes. El convivir con ambas culturas ocasiona que las personas retomen elementos de una o de otra y los vivan de manera paralela. Por ejemplo, en los juegos infantiles es posible escuchar indistintamente a la víbora de la mar y London Bridge. O que en las fiestas de cumpleaños se canta por igual las mañanitas que Happy Birthday. En cuanto a la religión, algunos migrantes conservan sus propios símbolos, como la veneración a la Virgen de Guadalupe
y otros se inclinan por religiones protestantes. La tortilla, elemento característico de la gastronomía mexicana, es consumida por varios sectores de la población, aunque en ciertos lugares colorean la masa para hacerla más atractiva.